estaba hablando con uno y uno me dijo: pastor, yo en un futuro, cuando trabaje, voy a apoyar muchísimo a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Perdón. Y entonces, que si él podía, iba a comprar un local más grande, me decía. Que si él podía, iba a ayudar a muchas personas. Que si él podía, haría muchas cosas para la iglesia. Y todos esos buenos deseos son muy buenos en tanto y cuanto nos pongamos en marcha, pero desde ahora mismo. Déjeme que le explique, hermano. A este joven le empecé a indagar, pues yo conozco su historia, su vida, tenemos una relación estrecha y él abre su corazón a mí en repetidas ocasiones. Entonces le empecé a preguntar: ¿qué hiciste con el dinero que te dieron hace un par de semanas en tu casa? En su casa le dieron un dinero de regalo. Entonces él me dijo lo siguiente: bueno, me fui y compré ropa. Y yo: qué bien. ¿Y te quedó algo? Y me dice: sí. Y le pregunté yo nuevamente: ¿y qué hiciste con ese dinero que te quedó? Y me dijo: bueno, he comido en el centro comercial, algunas veces he ido a cenar con mis amigos. Le pregunté nuevamente: ¿y te quedó algo? Y me dijo: sí, pastor. Y le dije: ¿y qué hiciste con ese dinero que te quedó? Me dijo: bueno, he comido bocatas en el instituto, he aprovechado porque a veces no tenía, y mira, toda esta semana he estado comiendo bocadillos. Y le pregunté nuevamente: ¿y te quedó algo? Y me dijo: sí, algunas monedas, poco, pero me quedó algo. Y le dije: ¿y qué hiciste con esas monedas que te quedaron? Y me dijo: la verdad, no me acuerdo, supongo que las habré gastado en algo. Le pregunté yo: ¿y en algún momento diste ofrenda en la iglesia? ¿Te acordaste de dar tu diezmo? ¿Sabe qué me respondió? Me dijo: ay, pastor, no, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Tremendo, ¿verdad? Y mientras caminaba con él, mientras caminábamos y yo hablaba con él, el Señor trajo una palabra enseguida a mi pensamiento, a mi corazón, y fue ese versículo que está en Mateo 25, verso 23, donde dice lo siguiente: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Y es en relación a esto que quiero hablar en el día de hoy, hermanos. No escondas tus talentos. Tremendo, ¿verdad? Porque aquel joven tiene muy buenas intenciones, tiene muy buenas ilusiones de servir y de ayudar dentro de la congregación, pero si no empiezan desde ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Si no somos fieles con lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles con lo mucho? Y es que este versículo, hermanos, se encuentra en la parábola de los talentos. Para resumir un poco esta parábola, la voy a contar de forma un poco breve. Resulta que había un amo, un señor, que tenía muchos bienes y decidió irse de viaje. Y este amo decidió también dejar cierta cantidad de bienes a 3 de sus siervos, a 3 de sus empleados. A uno dice la palabra de Dios que le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero le dio 1. La palabra de Dios dice que aquellos 3 siervos tuvieron una serie de actitudes. El primero, el de 5 talentos, invirtió y ganó 5 talentos más. El segundo, el que tenía 2 talentos, el que su jefe le había dejado 2 talentos, invirtió y ganó 2 talentos más. Pero el tercero decidió esconder el talento que su señor le había dado, porque sabía que era un hombre de un carácter bastante fuerte y que le iba a reclamar, y pensó que tal vez escondiendo su talento y entregándoselo cuando regresara iba a tener las deudas saldadas con su señor. Pues la historia resulta inquietante, porque cuando su señor regresa les pide cuentas, y entonces viene este versículo para los 2 primeros siervos.
buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así le dijo al primer siervo, el que multiplicó los 5 talentos y tenía 5 talentos más. Así le dijo al segundo siervo, que multiplicó los 2 talentos y tenía 2 talentos más. Pero aquel que guardó aquel talento, vino una reprensión bastante fuerte sobre él. Le dijo, le dio a entender que si sabía que él era un hombre rudo que iba a pedirle cuentas, ¿cómo se le ocurría haber guardado ese talento? ¿Por qué no lo había puesto en manos de los banqueros? ¿Por qué no había hecho que producieran sus riquezas en manos de otros, aunque fuera de esa forma, ¿no? Y al final la parábola termina diciendo que aquel siervo fue echado prácticamente en las tinieblas, y dice la palabra de Dios, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en esta mañana quiero destacar tres cosas que el Señor hace en esta parábola para que nosotros tengamos en cuenta para nuestras vidas, hermanos. En primer lugar, el Señor confía sus bienes a sus siervos. Dice en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí tenemos la historia. El Señor o amo confió sus bienes. En este caso eran talentos, o mejor dicho, monedas de oro. La Biblia dice que a uno se le entregó 5, a otro 2 y al tercero un solo talento. Al cambio, hermanos, esos talentos vendrían a representar algo así como 5,000 monedas de oro, 2,000 monedas de oro o 1,000 monedas de oro en todo caso. En la época del Nuevo Testamento, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivaldría a 6,000 denarios, que era la moneda corriente en aquel entonces. Un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. Por lo que para ganar un solo talento, un jornalero tendría que trabajar alrededor de 6,000 días. O mejor dicho, casi 20 años. Y si hacemos los cálculos correctos, podremos entender que el siervo que recibió 5 talentos, en realidad recibió el sueldo de 100 años. Es decir, su jefe le dijo, toma el sueldo de 100 años de tu trabajo y administra. El siervo de los 2 talentos, un sueldo de 40 años, y el siervo del único talento, un sueldo de 20 años de trabajo. Y en este sentido, hermanos, podemos destacar varios aspectos del Señor. En primer lugar, encontramos que el Señor es generoso. Imagínate por un solo momento que en tu trabajo tu jefe te diga, me tengo que ir de viaje, toma los ahorros que hay en el banco de la empresa, que ascienden a 1,5 millones de euros, y haz negocio con ellos, gana sobre esa base que te dejo. Tremendo, ¿verdad? ¿Se imagina? Que su jefe le diga ahora mismo, porque 5 talentos a día de hoy equivaldrían más o menos a 1,5 millones de euros. Tremendo, ¿verdad? Eso es mucho dinero. Bueno, por lo menos para mí. Son 100 años de trabajo prácticamente, ganando una media de 1.200 euros. 1,5 millones de euros. ¡Wow! Pero es que si nos fijamos, al segundo siervo le dejó 2 talentos que fácilmente podrían ser unos 600,000 euros. Y al tercero le dejó un solo talento que a día de hoy podría ser fácilmente también unos 300,000 euros. Mucho dinero. Hermanos, en segundo lugar, el Señor da según la capacidad de cada uno. Al Señor no se le escapa ni una, y sabe muy bien cuánto le debe dar a cada uno. Él sabía que el primero le podía confiar tal cantidad tan alta de sus bienes porque respondería fielmente. Al segundo siervo le dio un poco menos, aunque sigue siendo muchísimo, porque sabía que respondería fielmente. Al tercero le da menos aún, porque también sabía cuál sería el proceder de este siervo. No respondería fielmente. Aún así, aquí podemos destacar también un detalle muy interesante, hermanos, y es ver el corazón del Padre,
que aun a pesar de que sabía que ese siervo iba a ser infiel y no iba a poner a producir aquel talento, Dios le dio la oportunidad de que lo hiciera. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros talentos, dones, cualidades, habilidades para poner al servicio del Señor y las hemos escondido? Y aún así, nuestro Señor vuelve una vez más y nos da otra oportunidad. Así que encuentro que hay principios en la Biblia que son de suma importancia y que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el Señor da más a quien puede confiar más. El Señor da para que se invierta. El Señor da para multiplicar, no para que se guarde, tal y como hizo el tercer siervo. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 dice: de lo recibido de tu mano te damos. Y partimos desde esa primicia. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todo lo que somos es de Dios. Si hay alguna cosa buena, alguna virtud, algo que pueda ser de gloria, es porque el Señor nos lo ha dado. Así que es tremendo, hermano, porque todo es de Dios y aún la disposición para dar a su obra procede de Él. De manera que si el creyente aprende a dar de sus bienes, de sus talentos y dones, de toda su vida para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, eso es fruto de la gracia divina, que renueva el entendimiento y dispone nuestros corazones para amar a Dios como una profunda necesidad del alma. Y yo la pregunta que quiero hacerte en esta mañana en relación a esto es: ¿crees que Dios te puede confiar mucho o poco de sus bienes? ¿Tú qué crees? ¿Crees que el Señor te puede confiar mucho de sus bienes? Y no me refiero solamente a bienes materiales, porque podemos cometer el error de pensar, bueno, están hablando de dinero. No, no estoy hablando de dinero exclusivamente. Estoy hablando de todo lo que son talentos y dones. ¿Tú crees que el Señor puede confiar en ti alguna responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Tú crees que el Señor puede confiarte una familia? ¿Crees que el Señor puede confiarte un esposo, unos hijos? ¿Crees que puede confiarte alguna persona para que la discipules? ¿Tú crees que el Señor puede confiar en ti? ¿Crees que puede confiar mucho o poco? ¿Estás invirtiendo en el reino de Dios lo que Él te ha confiado? ¿Oras? ¿Ayunas? ¿Lees la Biblia? ¿Vigilas? Cuando te despiertas a la madrugada porque hay un mosquito por allí que interrumpe el sueño, ¿qué haces? ¿Te despiertas y estás media hora hasta matar al pobre mosquito? ¿O piensas, a lo mejor esto es plan del Señor que quiere que ore, que quiere encontrarse conmigo a esta hora? Tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu economía, ¿la inviertes en el reino del Señor? ¿O solamente en tu vida propia, en tus planes personales? ¿Estás viendo el fruto de tu trabajo en el Señor? Es decir, ¿estás multiplicando lo que Dios te ha dado o por el contrario, lo estás guardando? Porque miren, hermano, Dios usó gente común, del vulgo, en la iglesia primitiva, gente sin estudios, gente trabajadora, pescadores, las usó para que hubiese una iglesia de poder. ¿Cuánto no puede hacer el Señor con gente dispuesta en realidad para su obra? Así que la segunda cosa que el Señor hace en esta parábola es que pide cuentas de sus bienes. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Estos siervos ya debían contar con la primicia de que su Señor regresaría para pedirles cuentas de lo que les había confiado. Es que tarde o temprano tendremos que rendir cuentas, hermanos. Tarde o temprano.
no nos escapamos, no nos vamos a escapar. O más tarde o más pronto le tendremos que rendir cuentas a nuestro Señor. Y Él nos lo va a preguntar. ¿Qué hiciste aquella vez cuando tuviste la oportunidad de hablar de mí a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu primo, a tu familiar, y no lo hiciste? ¿Por qué? Nos va a pedir cuentas, hermano. Y estos son talentos que muchas veces vamos guardando, vamos guardando, vamos guardando. Así que aquí tenemos también varias cosas que podemos destacar. En primer lugar, es mejor invertir que guardar. Es mejor invertir que guardar. Si me piden cuentas es porque me han dado algo de valor. Si alguien viene a pedirme cuentas es porque me ha confiado algo que vale. Que para ese jefe, ese amo, para ese señor, vale. Cuando no vale, no te piden cuentas. De hecho, las cosas que no valen las tiran. Pero en este caso, son bienes, son cosas que el Señor valora y por eso las confía. Pero de la misma forma que las confía, quiere que las trabajemos. Y si las vamos a trabajar, Él va a venir a pedirnos cuentas. No nos vamos a escapar. Si me dan algo de valor, es para que lo trabaje. Así que, hermano, no hay excusas. Hay gente que puede decir, es que yo no tengo nada. Yo no sé cantar, yo no sé hablar, yo no sé evangelizar, yo no sé tocar tal o cual instrumento. Yo mejor como estoy, viniendo los domingos y cuanto más atrás y más desapercibido, mejor. ¿Sí o no? Esa es típica para las personas que son más tímidas y que a lo mejor les cuesta un poco de cara al público. Pues la típica esa, ¿no? Por allá atrás donde nadie me ve. Pero hay una canción, ¿no? De Alejandro Sanz que dice, cuando nadie me ve, ¿no? Puedo ser o no ser, ¿no? Pero el Señor sí te ve. A lo mejor el pastor no te ve porque estás detrás de la columna. Pero el Señor sí te ve. Dios te ve. Así que no hay escapatoria. Hermanos, el Señor te ha dado algo que has de poner al servicio de Dios. Hay talentos, hay dones, hay capacidades, hay habilidades. Ayer probé un flan en casa, unas alitas de pollo. Dios mío. Trajeron unas cosas aquí de lo poco que me guardaron. Disfruté en casa luego. Y le decía, Dios mío, esto estaba muy bueno. Por eso no me quiero perder la próxima reunión. La próxima vez, hombre, venimos un poquito más temprano, ¿no? Porque ya cuando llegamos ya como que ya habían ventilado todo. Oye, llenas de gozo, pero también se le abre el apetito, ¿no? Tremendo. Así que, hermano, el Señor pone talentos, dones, habilidades, cualidades especiales desde hace mucho tiempo en tu vida. Aún desde el vientre de tu madre y aún desde antes, el Señor ya había puesto y había fijado su mirada en ti. ¿Usted nunca le pasó que con el transcurrir de los años quiso hacer algo y no lo hizo y se quedó con esa espina? ¿Nunca le pasó? ¿Y si hubiese estudiado? ¿Y si hubiese hecho eso? ¿Y si hubiera arrancado con ese negocio? ¿Cómo me habría ido? Hermano, los dones y talentos son para ponerlos, para explotarlos, no para guardarlos. Porque cuando los guardamos, entonces nos quedamos con esa insatisfacción de no saber qué había pasado. Por ejemplo, en el año 2011 el Señor me llamó a estudiar la Biblia. Y yo tenía esa lucha porque mi esposa no tenía el mismo sentido. Ella decía, yo no siento de ir a estudiar y dejar mi trabajo, dejar mis amigos, dejar mi iglesia y mudarme donde no conozco a nadie. No, yo no. Pero hasta cuando el Señor puso el mismo sentir en ella, que fueron 3 años después, logramos ir a estudiar. Y siempre me había preguntado durante esos 3 años, ¿y si hubiera ido a estudiar? ¿Y si hubiésemos ido en el 2011? ¿Ven esa espina que queda, no?
Y ahora vemos nosotros el fruto de todo eso, de ese esfuerzo, de haber puesto los dones, los talentos, las habilidades. Para ilustrar este punto, me gustaría compartir una experiencia que tuve el día miércoles. Hace poco estaba aquí Jesús, pero Jesús se fue, no Jesús el de arriba, sino Jesús, un hombre con el que hablé el miércoles. Saben que el miércoles hemos proclamado ayuno y oración congregacional, pero también hemos empezado con esta iniciativa de salir a evangelizar los miércoles en la mañana. Pues para nuestra sorpresa, vine el miércoles a las 9:30 de la mañana porque mi esposa estaba estaba muy liada con los estudios y también se encontraba un poco mal de salud. Entonces vine aquí y yo dije, bueno, ahí me van a encontrar por lo menos 20 hermanos con los que vamos a salir a evangelizar. Pues para vuestra sorpresa me encontré solo. Y dije yo, Dios mío, cosa tan tremenda. Dije, pero bueno, yo no me voy a dejar vencer por esto. Me puse a orar, a las 9:30 ya me puse a orar. Y luego dije, ya lleno del Espíritu Santo, dije, bueno, yo salgo con mis folletos y voy a evangelizar. Gloria al Señor. Amén. Salí por allí y empecé a andar. Iba por aquí por la avenida Mesa y López y veía a la gente pasar, hermanos, y me daba una timidez hablar, no sé por qué. Llegué hasta la Plaza España, que la han reformado, la han puesto súper bonitas, y ahora todo es peatonal, gente sentada en bancos, súper fácil de acercarse y compartirles del amor del Señor. Y yo con una timidez, yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Llegué hasta el Corte Inglés y empecé a regresar y dije, bueno, de bajada voy a llenarme de valor, de coraje y voy a hablar a alguien. Y ahí comprendí, hermano, cuando llegué a la iglesia, que no le había hablado a nadie, el por qué el Señor mandó de 2 en 2. Y dije yo, mira por dónde. Con razón el Señor mandó de 2 en 2. Me metí nuevamente aquí a la iglesia, me senté, cogí un folio, porque tenía esta palabra, dije, voy a aprovechar el tiempo la mañana y empecé a escribir la predicación del día de hoy. Empecé a hacer dibujos, hago garabatos, hago ilustraciones, y había algo que decía, mientras estaba preparando la predicación, ¿por qué estás escondiendo tu talento? Y yo, ay Dios mío, la que me metí. Y ahora, pues era como las 12:30 y tengo que salir nuevamente porque no me voy a quedar con la espina de guardarme el talento. ¿Qué le voy a decir a la pastora cuando llegue? Que no fui capaz de predicar a los hermanos. Y dije, no, da igual, voy a salir nuevamente. Y salí y allí al frente había un hombre sentado. Y dije, yo me voy a acercar como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Y me senté así, le dije, haciendo buen tiempo, ¿no? Y él empezó a hablar así, no sé qué, porque la misericordia de Dios, y yo, y empezamos a hablar de Jesús. Es este hombre que vino antes, tiene dificultades serias, pero puede compartir del amor del Señor. Al final le di un folleto y atrás ponía mi nombre y dijo, entonces tú eres el pastor de la iglesia. Le dije, sí, soy el pastor. Qué lindo, gracias por compartir del Señor. Necesitaba lo que me has dicho hoy, lo necesitaba escuchar. Le dije, bueno, el domingo puedes venir a la iglesia a las 10. Estaba aquí, pero se ha marchado. Tiene problemas. Pero ya yo me quité ese peso de encima delante del Señor. Dije, Señor, ya no me vas a poder pedir cuenta porque yo ya hablé. Dije, pero no me voy a quedar con esto. Y me fui nuevamente caminando. Y entonces en una cafetería, vi a una chica que estaba así muy amable atendiendo. Y yo dije, ¿será que le doy este folleto a esa chica? ¿Será que no? Y al final entré y le hice así con el folleto. Y le dije, esto es para ti, es de parte de Dios. Y muchas gracias. Y ya está. Y eso fue todo lo que prediqué el miércoles. Así que si quieren predicar más conmigo y animarme, vengan el miércoles por la mañana. Y así entre varios predicamos más. Hermano, pero cumplí el objetivo por el cual había venido a la iglesia. Si el Señor viniera en estos momentos y te pidiera cuenta de lo que Él te ha dado, ¿obtendría algún beneficio fruto de tu trabajo, fruto de tu esfuerzo, fruto de tus dones, talentos, cualidades y habilidades en el servicio de su reino? ¿Obtendría el Señor ganancia? Pregúntate eso. Porque no se trata única y exclusivamente de mí.
de yo crecer, de que mi carácter sea moldeado y sea conforme al corazón del Padre, sino se trata también de invertir en su reino. Y una forma de invertir es hablar de su gracia, es hablar de su amor, es alcanzar almas para Cristo, es traer a otros a sus pies, es poder compartir de sus bondades, es poder hablar de su gran misericordia, hermano. Así que en tercer lugar, la tercera cosa que este Señor hace con sus siervos en esta parábola es que el Señor paga conforme al trabajo hecho. Hemos visto, en primer lugar, que el Señor confía sus bienes a sus siervos. En segundo lugar, que el Señor pide cuenta de sus bienes, de lo que nos confía. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor paga conforme al trabajo hecho. Nuevamente tenemos a estos tres siervos. La palabra dice que al que se le había dado 5 talentos, por lo que al cambio en el día de hoy es 1,5 millones de euros, vino a su Señor y le trajo 1,5 millones más. Es decir, me diste 1,5 millones, aquí tengo 1,5 millones de euros más. Si el Señor te da 3 personas para discipular, cuando venga el Señor, que tú le puedas decir, aquí hay 6. ¿Entienden la lógica de lo que estamos hablando, verdad? Al que le dio los 600,000 euros, igual. Y fíjense lo que dice el versículo 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La palabra dice que al que se le había dado los 2 talentos, o 600,000 euros, vino a su Señor y le trajo el doble, es decir, que multiplicó también aquello que el Señor le había confiado. En el versículo 23 encontramos nuevamente esa alabanza para este siervo y le dice el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué interesante que habla en este versículo de fidelidad. Y es que es esa la virtud que el Señor anhela de sus siervos. ¿Sabe por qué nosotros le fallamos a Dios? Porque somos infieles. Cuando le fallamos a una persona es por infidelidad. Y no se trata, la infidelidad no se trata única y exclusivamente del ámbito matrimonial o de pareja, de que se vaya con otra o con otro. No se trata única y exclusivamente de eso. En la infidelidad se trata de no ser fiel a la amistad, de no ser fiel al servicio con el Señor, de no ser fiel con lo que el Señor nos confía, de no ser un buen padre, una buena madre, porque el Señor nos ha dado una familia y no he sido fiel. A lo mejor me he ido por ahí, me he emborrachado y eso es lo que he hecho con mi vida y no he sido fiel con lo que el Señor ha puesto en mi vida. Fidelidad es eso lo que vemos a lo largo y ancho de la Biblia. Y es por eso que el pueblo de Israel sufrió tanto, porque fue infiel, fue muy infiel. Y por eso tenían que pasar desiertos, tenían que pasar penas, no pudieron algunos de sus ciudadanos ver la tierra prometida por causa de ¿qué? De la infidelidad, porque a la primera de cambio, cuando venía un problema, cuando había alguna dificultad, ellos ponían su mirada en otros dioses. Finalmente, hermanos, llegamos a ese tercer siervo, al que se le dio un solo talento, o lo que es al cambio del día de hoy, unos 300,000 euros. Y cabe destacar algunos aspectos en relación a este siervo. El siervo sabía muy bien, cómo era su Señor. Fíjense lo que dice el versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Otro aspecto para destacar en cuanto a este siervo es que el siervo, aunque sabía muy bien cuál era el carácter de su Señor, no lo conocía del todo. Porque puede ser que conozcamos a una persona porque a lo mejor tiene mal carácter, ¿no? No, ese Señor siempre está mal geniado.
¿No? ¿No les pasó? O los típicos abuelitos de nuestro tiempo, ¿no? Como amargados, ¿no? Hay que los abuelitos que le den una monedita para ir a comprar ahí. ¿Quién se la arrima? No le acerca a nadie, ¿verdad? A lo mejor conocen el carácter, pero no le conocen bien a la persona. Y eso es lo que le pasaba al siervo. El siervo creía que conocía a su Señor. Conocía ese aspecto de que el Señor segaba donde no había sembrado y recogía donde no había esparcido. Pero, dice el versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. El siervo pensaba o creía conocer a su Señor. Y pensó que con esta acción, guardando lo que el Señor le había dado, su deuda iba a quedar zanjada. Iba a quedar saldada. Muy bueno. Sí, bueno, pobrecito, como tuvo miedo. Bueno, pero me está devolviendo lo que le di, no pasa nada, tranquilo, no, así no es el Señor. Ay, hermano, lo que el Señor nos da hay que ponerlo a funcionar. Si nos da talentos, si nos da dones, si nos da habilidades, si nos da cualidades, no podemos decir, yo no sé cantar, yo no sé hablar, yo no sirvo para evangelizar, como me pasó a mí el miércoles que salí, y después yo decía, Dios mío, en la que me he metido contigo, porque es que el Espíritu Santo me redarguía allá arriba, y yo tenía que estarle pidiendo perdón al Señor, Señor, perdóname porque estoy perdiendo el tiempo. Pero me regaló la predicación del día de hoy también en ese momento, así que nada del Señor es en vano. El siervo lo que no sabía es que el Señor le había confiado algo con el único propósito de que lo rentabilizara, de que diera fruto, de obtener una ganancia y en definitiva de que aprendiera que lo que el Señor da es para hacerlo fructificar. Tremendo, ¿verdad? No como hicieron ayer las mujeres, que había un montón de comida y cuando llegamos ya no había casi nada. No, al revés, hay que hacerlo fructificar. Hermanos, y a partir de aquí vemos el pago que recibe este siervo. El pago porque no conocía bien a su Señor. El pago que merecía por haber escondido lo que se le había confiado. El pago por no haber trabajado para que diera el rendimiento que su Señor deseaba. Versículo 26 y 27 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Así que el miedo que muchas veces tenemos va de la mano con ser malos y ser negligentes. Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjense bien, no conocía a su Señor, conocía ese aspecto de que hacía multiplicar donde no había, de que era un buen negociante, pero no conocía el otro aspecto de que le iba a pedir cuentas sí o sí. Y aquí podemos destacar algunos adjetivos que el Señor dice a este siervo. En primer lugar le dice malo. Y fíjense, un sinónimo de malo es diabólico. Tremendo, ¿verdad? Maléfico. Infernal. Así que cuando nosotros escondemos lo que el Señor nos da, estamos cayendo en la trampa directa de Satanás. Es Satanás el que no le gusta que alabemos al Señor. Es al enemigo al que no le gusta que nosotros evangelicemos, que nos llena de temor, de timidez, que nos llena de vergüenza. Es al enemigo el que no quiere que tú le hables a tu vecino, que ores, que ayunes, que vigiles, que leas la palabra de Dios. Es el enemigo el que nos ataca con todo eso. Y necesitamos, hermanos, levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y echar fuera todo ese tipo de influencias demoníacas. Le dice también que es negligente. Algún sinónimo para negligente es perezoso. ¿A quién le gusta hacer pereza aquí? Solamente a mí, ¿no?
Por ahí un hermano que también levanta muy bien. Algunos nos puede gustar hacer pereza, ¿no? Sobre todo esos días que son fresquitos, que está nublado. El día sábado nos hemos acostado tarde viendo una peli, a lo mejor, porque bueno, mañana es el culto, mañana vamos, gloria a Dios. Y empieza a sonar el teléfono. Vean, yo tengo una experiencia tremenda. Tengo un hijo que él pone el reloj, el despertador, él lo pone, por ejemplo, a las 7. Y él se tiene que levantar a las 8 y desde las 7 el reloj le suena y le suena y no hay manera. 5 minutos más, 5 minutos más. Y llegan las 8 y ya uno está más despierto. Y dice, vea, levántese por favor. Bueno, ya no está en casa, gracias a Dios. Ahora su esposa es la que nos dice, no, le suena el reloj y yo no sé qué le pasa, pero 5 minutos más, 5 minutos. Ahora lo estás viviendo tú, le decimos. Nos gusta hacer pereza, pero eso conlleva que luego llegamos tarde a los sitios. Y si el Señor te concede servir en la iglesia, llegar tarde como que no encaja, ¿verdad? Siempre hacemos esta comparación con el trabajo. Usted le ofrecen un trabajo, le dice, va a ganar 1.000 euros al mes, ¿no? Tiene que estar a las 8 aquí en su trabajo y su horario es de 8 hasta las 6, 2 horas para comer, media horita para desayunar, a mediodía. ¿A qué hora está usted? No llega a las 8:10, ni 8:15, ni a las 9, ¿verdad que no? Llega a las 8, menos 20, 8 menos cuarto. Está ahí firme. ¿Sí o no? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos estar firmes con las cosas del Señor, hermano? ¿Cuánto más? ¿Y cuánto menos? ¿Cuánto más? Estar antes, claro. Si es que el Señor paga bien, imagínese lo que le confía. Imagínese que el Señor le confía a usted 1,5 millones de euros, que lo puede hacer perfectamente, porque Él es el dueño del oro y la plata. Usted puede estar trabajando para un jefe y su jefe, por lo que sea, le diga, mira, yo quiero que tú administres este negocio. Y puede ser mucha riqueza. Pero si eres un siervo malo y negligente, perezoso, vas a arruinar a ese empresario. Lo que el Señor nos da, hermano, es para ponerlo a producir. Amén. Es por eso que en muchas ocasiones vemos tantos talentos, dones, cualidades y habilidades que se desperdician en cualquier otra cosa que no es el reino de Dios. Y vemos, hay un programa, por ejemplo, vemos por ejemplo cantantes muy buenos, no han visto cantantes, buenísimos. Y uno dice, pero cantan para el mundo. Ojalá hubieran así en la iglesia un par de cantantes, ¿cierto? Y es tremendo porque hay un programa que dan los sábados por la noche, ahora lo están dando los sábados por la noche, de talentos. No voy a decir el nombre del programa para no hacerle publicidad, ya que en Facebook nos piden que no cantemos canciones porque tenemos que pagar copyright, entonces ahí tienen, ¿sí o no? Pero en ese programa que dan los sábados por la noche, en ese programa salen unos talentos tremendos, hermanos. Y uno nada más dice, ay Dios mío, manda una cantante así para la iglesia, un cantante, Señor, uno solo. Pero le pedimos al Señor. Vemos, hermanos, cantantes allí cantando para el mundo. Artistas haciendo arte para el mundo. Gente que tiene don de servicio para el mundo. Don de repartir, de generosidad para el mundo. De administrar, de organizar para el mundo. Pero quiero que escuche esto. Hay una buena noticia, hermano. Dentro de esta congregación hay mejores cantantes que esos que salen allí que cantan para el mundo. Lo que pasa es que estamos escondiendo el talento. Generosa, que tiene don de servicio, que tiene un montón de talentos, cualidades y habilidades dentro de la iglesia, muchísimo mejor que los que están allá afuera. El Señor capacita y el Señor nos llena con su Espíritu Santo para su obra. Finalmente,
en el versículo 28 y 29, el Señor dice: quitadle pues el talento a este siervo negligente y malo, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que al que no tiene no le dé un talento? ¿No se ha preguntado nunca eso? La palabra de Dios tenemos que analizarlo. Y yo decía, ¿cómo es posible que el Señor esté diciendo que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? Pero si no tiene, ¿cómo le va a quitar? No entiendo. Como decir, no tiene mascarilla, quítele la mascarilla. No tiene sentido. No es lógico, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? Es por la única y sencilla razón de que lo que Dios le ha dado, esa persona no le ha dado valor. Y al no darle valor a lo que para el Señor tiene valor, entonces pasa a no tener nada. Pasa a estar escondido. Al que no tiene, aún lo que tiene, a lo que no le dio valor, quítense. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Así que analice, ¿usted qué cree que puede poner al servicio del Señor? Cantar, arte, limpieza. ¿Qué cree que puede poner? Evangelizar, hablarle a otros. ¿Qué cree que puede poner a hacer alitas de pollo? ¿Plan? ¿Qué cree que puede poner al servicio del Señor? Son dones, son talentos, son habilidades, son cualidades. Fíjense, la ley de la retribución en nación: al que más tiene, más le será dado, y tendrá más. ¿Por qué? Porque invirtió, porque trabajó, porque multiplicó lo que su Señor le confió. Por el contrario, al que no tiene, es decir, al siervo que escondió el talento, le será quitado. ¿Y por qué al que no tiene? ¿Y por qué al que no tiene nada le quitó? Pues porque al esconderlo es como si no tuviera nada. Nunca le dio valor a lo que el Señor le dio, nunca. Elocuencia para hablar. Dentro de las congregaciones hay gente que puede tener la habilidad para hablar con empresarios, con políticos, pero esconden sus talentos. Y esa gente también necesita ser alcanzada. No solamente la gente que está allá afuera en un banco de sentarse, no digo, también los que están en los bancos, donde se guarda el dinero. O sea, todo el mundo, tanto de clase alta como clase baja, necesitan escuchar la palabra de Dios. Todo el mundo. ¿Con cuál siervo te identificas? ¿Con el que se le añadió o con el que se le quitó el talento? Buena pregunta, ¿verdad? Esa no sale en el examen. ¿Con cuál siervo te identificas? No, lo digo porque algunos toman nota, otros no. Sería bueno tomar nota o repasar la predicación luego cuando se suene en YouTube. ¿Con cuál siervo te identificas, hermano? Quizás algunos pensarán que no han recibido mucho de parte de Dios, quizás un solo talento, pero hermanos, es una gran bendición, es una gran riqueza en tus manos. Pero lo impresionante de la parábola es que a pesar de que el primero duplicó de 5 a 10 talentos, equivalente a 200 años de trabajo, y el segundo de 2 a 4, equivalente a un salario de unos 80 años de trabajo, el Señor de la parábola les dice que han sido fieles en lo poco. Me he rascado la cabeza, apóstol. Tremendo, ¿verdad? El Señor le da 1,5 millones de euros y dice: ha sido fiel en lo poco. ¿Qué clase de rey tenemos, verdad? Dueño del oro y la plata. Él lo tiene todo. Todo le pertenece a Él. Todos los recursos son de Él.
importa la situación que estés viviendo, para Dios no hay nada imposible. Si es una crisis económica, para Dios resolverla no cuesta nada, hermanos. Absolutamente nada. Si es una enfermedad, tampoco le cuesta. Para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Quizás lo que para nosotros sería una fortuna, para nuestro Dios es poco. Porque Él tiene una riqueza aún mucho más grande, incontable e inimaginable. Y lo más importante de todo es que la quiere compartir contigo. De hecho, ya la ha compartido contigo. Hermanos, no seamos como ese siervo infiel que escondió lo que su Señor le había dado. Ese yo no puedo, yo no soy capaz, es que a mí me da mucha vergüenza. Eso se tiene que quitar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Como aquel que quiere iniciar un negocio y hay toda una serie de obstáculos. En el nombre de Jesús eso se va a quitar. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Este mismo local es un milagro de Dios. Nos pedían un montón de cosas, hermano. Yo sin nómina. Nos pedían avales bancarios. ¿Saben qué es tener un aval bancario? O sea, que el banco pone la cara por usted. ¿Eso cuándo se ha visto? Pero Dios tocó el corazón de la propietaria y nos lo alquilaron sin ningún tipo de problema. 1 año y medio orando por este local. 1 año y medio. Y luego la lucha para que se sostenga también. Y gracias a Dios, poco a poco el Señor ha ido añadiendo cosas. Porque hemos sido fieles en lo poco, hermano. Antes estábamos en un local chiquitico, cabíamos 15 personas, parecíamos una latica de sardinas. Pero es que antes de eso estábamos en una casa con 3 personas. Y yo le decía a este niño, el domingo pasado que salimos a tomar el helado, si tú quieres que el Señor te multiplique y que te diga buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, tienes que contar con la primicia de que si tienes que hablar a una persona, aunque sea una sola persona, y tú estés soñando con un estadio lleno, vas a tener que hablarle a esa sola persona. Aunque nadie te vea, vas a tener que hacerlo, porque es en lo poco donde el Señor se fija. Por eso dice el Señor que debemos entrar a nuestro cuarto privado y cerrar la puerta, le pidamos a Dios. Y que Dios, de eso que le pedimos en lo privado, en lo público, nos va a alabar. Necesitamos ser fieles en lo poco, hermanos. Y qué bueno poder ser fiel en lo poco con un jefe que es tan millonario, ¿verdad? Que tiene tantos recursos. No hay nada imposible para él. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Si te identificas con este siervo, hay una solución, hay una salida. En esta mañana puedes arrepentirte y cambiar tu actitud si te identificas con el siervo malo y negligente. Puedes pedirle perdón al Señor y decirle que te ayude a ser como los siervos que trabajaron. Porque hay un propósito, hermanos. Hay un propósito de ser cristianos. Hay un propósito especial. No somos cristianos solamente para venir a la iglesia el día de las reuniones y recibir del Señor y ya está. No. El Señor no quiere eso. El Señor ha visto en ti un potencial tan tremendo que ni tú te alcanzas a imaginar. Yo no sabía hablar en público. Ahora tampoco es que sepa mucho. Pero el Señor le da a uno como la fuerza, ¿no?, de hacerlo. Y a lo mejor predico de una forma que a algunos les gusta, a otros no. Pero somos únicos y originales.
Así va a ser el eslogan de la reunión de hombres el próximo mes. Únicos y originales masculinos. Prohibido la entrada de las mujeres. No, pero si nos pueden colaborar con la alita, ¿no? Con el plan. El mayor ejemplo de siervo fiel es nuestro Señor Jesús. Él puso todo lo que el Padre le dio al servicio de su reino, porque acuérdense, estamos hablando de la parábola de los talentos. Y se está hablando en un contexto del reino de los cielos. Y el Señor le dice a sus 3 siervos, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un señor que tenía muchos bienes y llamó a 3 siervos y empezó a repartir así, ya hemos hablado un poco de eso. Está hablando sobre el reino de los cielos. Y el Señor Jesús puso todo lo que el Padre le dio al servicio de su reino. Por eso la primera predicación de Juan el Bautista y la primera predicación de Jesús era arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús puso sus años, puso sus fuerzas, sus capacidades, su inteligencia y finalmente puso su vida por ti. Derramó toda su preciosa sangre por ti y por mí. Él lo entregó todo. Él entregó todo. Puso su vida por la gran riqueza que el Padre le dio, que eras tú y era yo. Tremendo, ¿verdad? Cuán grande amor es de nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esta mañana hemos visto, hermanos, que el Señor confía sus bienes a sus siervos. En segundo lugar, el Señor va a pedir cuenta de sus bienes. Y en tercer lugar, el Señor, hermanos, paga conforme al trabajo hecho. ¿Con cuál siervo te identificas? ¿O qué tipo de siervo quieres ser? ¿Quieres ser el que se le confía 5 talentos, al que se le confían 2 o al que se le confía 1? Yo, el que se confía 1, no, yo no quiero, ¿no? Me tiene un pago tremendo también, bastante malo. Vamos a orar.